Bienvenidos de nuevo a este podcast de Mañanas que se parecen y que hoy titulamos Encuentra tu estilo. Todo escritor tiene sus propios recursos narrativos o estilo. ¿Cómo podrías encontrar el tuyo y por qué es tan importante? ¿En qué se diferencia el texto de tus libros a los miles de títulos que ya se han publicado? ¿Deberíamos obsesionarnos con la originalidad, con la exclusividad? Hoy traemos este tema o reflexión a nuestro podcast. Recordad que podéis interactuar con vuestros comentarios a través de la página web, las redes sociales o el propio canal de YouTube Mañanas que se parecen. Así es que, sin más preámbulo, comenzamos. Bueno, pues hoy he entrado en otra cafetería, una cafetería Enric, que tienen una gran oferta en bollería, pero de calidad, no esta bollería industrial, y cafés de todo tipo, infusiones, bueno, tienen una amplia oferta de productos muy interesantes. He pedido un café con hielo, que ahora ya empieza a apetecer, ya tenemos temperatura, y bueno, he pedido un platito con unos bollitos, 3 bollos de viento, bollitos de viento, son caros. Pero bueno, la dependienta me ha asegurado de que el viento no me lo cobraba. Y bueno, vamos a disfrutar un poco de este café y enseguida empezamos con nuestra reflexión de hoy en cuanto a la importancia de encontrar nuestro estilo narrativo y la forma en que nos expresamos a la hora de escribir un libro. Pues bueno, ahora ya estamos más tranquilos y vamos a empezar enseguida. Bueno, pues ya estamos cómodos y vamos a hablar de este audio, de este podcast que hemos titulado Encuentra tu estilo. En toda obra artística, no importa si se trata de una pintura, un libro, una composición musical o un guión cinematográfico, encontramos un estilo peculiar y único que nos conecta con su autor. Los mayores eruditos en arte pueden atribuir una obra anónima a su verdadero autor y lo hacen al seguir los rasgos inequívocos o un patrón de singularidades que la identifican. Veamos un ejemplo histórico. Una pintura al óleo de 1520 titulada La Fornarina, que en castellano sería algo así como La hija del panadero. Es una obra que corresponde al alto renacimiento italiano y que combina la belleza idealizada, la sensualidad y el misterio. La ubicación actual del cuadro la encontramos en la Galería Nacional de Arte Antiguo en el Palazzo Barberini de Roma. Durante mucho tiempo, la Fornarina fue una obra de atribución dudosa, es decir, que nadie sabía quién era su autor. Algunos expertos pensaban que podría haber sido realizada por uno de los discípulos de Rafael Sanzio, Raffaello. Sin embargo, algunos estudios técnicos, junto con documentación de la época, han permitido confirmar que la obra es del propio Rafael y que, según se cree, representa a Margherita Luti, la amante del pintor. Aunque se emplearon diversos medios muy sofisticados para descubrir quién lo había pintado, lo que realmente determinó finalmente su autoría fue el estilo personal del autor. Como nota curiosa, 500 años después, en el año 2020, el cuadro fue descolgado del Palazzo Barberini y se hizo para su restauración, para pasar por un proceso de conservación consistente en un análisis de la composición de los pigmentos usados por Raffaello. Y de nuevo, no dejó lugar a dudas sobre su procedencia. En el caso de muchos escritores famosos, su estilo puede considerarse también único o representativo. Por ejemplo, la británica Agatha Christie, fallecida en 1976, es considerada en algunos ambientes literarios como la reina del crimen. Todos conocemos bien sus libros y también la mayoría de sus personajes. La autora
fue enfermera y luego técnica en farmacia durante la Primera Guerra Mundial, lo que le permitió tener gran conocimiento sobre venenos. Y esto se reflejó bien en muchas de sus tramas. Su escritura es sencilla y al mismo tiempo elegante, muy centrada en el diálogo y la lógica deductiva. Agatha Christie prefería centrarse en el enigma y la intriga en lugar de la sangrienta violencia despiadada estilo gore. Viajó mucho con su segundo esposo, un arqueólogo, lo que le permitió ambientar algunas de sus novelas en lugares como Egipto, Irak o Siria. Una de ellas fue Muerte en el Nilo, que seguramente que todos recordaremos, porque además se ha llevado varias veces al cine. El estilo de Agatha Christie estuvo fuertemente influenciado por sus experiencias personales, pero muy especialmente por su percepción de todo lo que le envolvía, todo lo que le rodeaba. Ninguno de nosotros, aunque la hubiésemos conocido entonces o hubiésemos compartido alguna de sus experiencias vitales, habríamos llegado a las mismas conclusiones deductivas o habríamos sido capaces de imitar su estilo. En cierto modo, la imitación siempre conduce al fracaso. Como decía Oscar Wilde, sé tú mismo, los demás ya están ocupados. Esta frase de Wilde nos introduce perfectamente en el tema de hoy. Encuentra tu estilo. Y ahora llega el turno de la pregunta. ¿Dónde debemos buscar nuestro estilo? Es cierto que vivimos con cierto sentido de urgencia y que parece que es necesario que todo lo hagamos de forma precipitada y apresurada. Pero para escribir no debemos adoptar un estilo urgente y un exceso de síntesis narrativa como pretenden algunos manuales periodísticos. Toda búsqueda, y no hablemos de la arqueología, necesita tiempo. He leído últimamente mucho de Dan Brown, David Baldacci, Tom Sharp, Mac Levy o Ken Follett, algunos de mis autores favoritos, y en cierto modo me he dejado contagiar o influenciar por sus estilos. Pero seamos realistas. Aunque aprenda a tocar Sultan of Swing con la perfección de un japonés, mi guitarra nunca sonará como la de Mark Knopfler. No importa cuál sea nuestra lengua materna, inglés, catalán, castellano, ruso, italiano, da igual, todos debemos encontrar nuestro propio lenguaje, y el lugar donde debemos buscar es en nosotros mismos y nuestro inconformismo a la hora de expresarnos. Nuestra forma de expresión, escrita o hablada, tiene rasgos característicos de nosotros mismos. De algún modo, nuestras ilusiones, decepciones, alegrías o tristezas moldean nuestras palabras, o la intensidad, ritmo o coherencia de lo que decimos. Algunos escritores simplemente escriben, sin detenerse a corregir los errores gramaticales o de estilo. Lo hacen poniendo la mente y el corazón en lo que hacen, sin dejarse encorsetar por las palabras. Se podría decir que lo que perseguimos es transmitir emociones, en lugar de textos muy elaborados y rimbombantes. Seguramente que nunca contamos las cosas de la misma manera, y que, como quizá diga algunos de nuestros amigos, cada vez que contamos la misma historia, esta mejora con el tiempo. Es muy importante que leamos los trabajos de otros, pero no nos equivoquemos. Nuestro estilo, nuestro propio estilo, no es la suma, mezcla o influencia de otros. No buscamos la imitación, sino más bien la posibilidad de abrir nuestra mente a nuevas formas narrativas. Algunos describen un suceso presente y después hacen como un salto hacia atrás, una analepsis o flashback en inglés, para explicarlo. Esto es un recurso narrativo muy frecuente en las películas. Se describe un suceso y luego dice 6 semanas antes o un año antes. Aunque no se debe abusar mucho de este recurso para que el lector le sea más fácil seguirnos, pero a ver, si descubrimos por lo que hemos leído que esta manera de contar las cosas funciona bien con nuestra historia, pues podemos incorporarla. Pero cuidado,
que no vayamos a distraer o a impedir que el lector pueda seguirnos con cierta comodidad, con demasiados regresiones hacia atrás y volver hacia adelante, volver para atrás. Esto suele marear mucho. Todo esto, la manera en que hacemos las descripciones, construimos los diálogos o estructuramos la narración, también están vinculados a nuestro propio estilo, que es de lo que estamos hablando. Para entenderlo mejor, imagina que adquieres una nueva vivienda. Antes había pertenecido a una familia numerosa y esto queda evidente en el desgaste de las paredes, de las puertas y el uso del espacio. Se trata de la misma vivienda, pero ahora tú la reformas, haces más grandes las habitaciones, cambias el suelo, las puertas, eliges una iluminación cálida, creas un espacio exclusivo de lectura con una mesa de trabajo desde la que escucharás tu música favorita mientras escribes. En la pared has eliminado el yeso y dejado a la vista el ladrillo original. Cambias toda la cocina, en uno de los lavabos quitas la bañera e instalas una ducha de piedra viva y agua pulverizada de lluvia. Cuidas los elementos decorativos, algo retro, con imágenes en blanco y negro de actuaciones de jazz, cámaras de fotos, proyectores de cine, máquinas de escribir de los 60 y algunas alfombras más actuales. En fin, podríamos continuar con la descripción. Lo que queremos ilustrar con esto es que el espacio es el mismo, pero el ambiente es único. En un libro el espacio es el mismo, quizás 400 o 500 páginas, pero nosotros distribuimos la decoración o el mobiliario en función de lo que somos y nuestra visión personal de todo lo que nos rodea. Una visión, podríamos llamarle, espacial. Es importante que encuentres tu propio estilo, porque es con el que se va a identificar tu obra. Es lo que buscarán tus lectores habituales y, en cierto modo, ofrece la característica principal de lo que pretendes expresar y de hacerlo a través de tus relatos o narraciones. Había una fotógrafa estadounidense, Vivian Maier, famosa por captar instantes cotidianos que estaban a la vista de todos, pero que nadie veía. Hoy su obra tiene un valor incalculable. Algo que hoy es común y rutinario puede adquirir un valor histórico imposible de calcular con el paso del tiempo. Lo mismo ocurre con lo que escribimos. Quizá hoy no, ni tampoco dentro de un año, pero si lo has dicho tú y forma parte de tu historia, esto es sin duda único e inalterable. Estoy leyendo estos días el libro Un niño afortunado, de Thomas Burgenthal, uno de los jueces de la Corte Internacional de Justicia, activo defensor y experto en derechos humanos y derecho internacional. Con solo 10 años fue superviviente al gueto de Kielce, a los campos de concentración de Auschwitz y Sachsenhausen. Su voz interior es única y, por supuesto, nace de su propia experiencia. He leído muchos libros sobre los horrores de los campos de exterminio durante la Alemania nazi, pero Burgenthal, a través de la inocente mirada de un niño, no se centra en el sufrimiento, sino en la resiliencia, en la capacidad que todos tenemos de superar hasta los escenarios más complejos y difíciles. Y es aquí donde su voz es inimitable, su capacidad de asombro y empatía. Igual que Thomas Burgenthal, Vivian Maier o la propia Agatha Christie, todos debemos buscar nuestro estilo y debemos de hacerlo dentro de nosotros mismos. Hemos de reflexionar con sinceridad, profundizar en cómo somos, en la imagen que proyectamos y en cómo la vida y la erosión del tiempo nos ha dado forma. Solo así descubriremos nuestra propia voz, que puede ser, sin duda, una voz interior, y encontraremos nuestro propio y único estilo.